Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este martes 3 de octubre, mes 10. Ya estamos llegando al mes de octubre, terminando el año 2023 y dándole gracias a Dios por este martes que estamos avanzando en la lectura consciente de la palabra y que de alguna manera pues hemos venido siguiendo de alguna forma verso a verso. ¿Qué les digo? Dejamos a Pablo la semana pasada con un grupo de 12 personas que los expertos dicen que no eran convertidos, que eran gente eh, noble, gente con un buen corazón, que realmente quedaron impresionados con la, con el mensaje del Señor, pero no tenían noción de quién era o qué era el Espíritu Santo. Y ante esa realidad, definitivamente ellos estaban perdidos y Pablo les pregunta a ustedes bajo qué bautismo están y ellos contestan bajo el bautismo de Juan. Pablo les dice, ese es el bautismo del arrepentimiento de pecados. De una manera muy clara les aclara de qué se trata de en lo que ellos creen. Hermanos, esta noche en la última escena eh, Lucas se las trae. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12 personas? ¿Quiénes son esas 12 personas? No necesariamente nos da el detalle de que nos diga quiénes son, pero sí tenemos una experiencia o el Pentecostés de Pablo, para sonar bien bonito, el Pentecostés de Pablo, y usted se imagina que lo que podría significar para Pablo, que había escuchado de Pedro que eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Acto seguido, véanlo que en el versículo 8, ya les voy a compartir la pantalla. En el versículo 8, inmediatamente Pablo lo que dice es, o más bien, lo que dice Lucas es, luego Pablo se fue a la sinagoga. Ese luego, pues lógicamente nos ubica en que dejó los 12, estaban ahí profetizando y hablando en lenguas, y él empezó a caminarse a la sinagoga. No, no, eso no es así. Usted entiende que en una narración como esta, pues él se refiere que el acto seguido, lo que siguió en la narración de Lucas, es exactamente lo que él está tratando de decir. Entonces, vámonos para acá, compartamos pantalla. Y ahora sí, usted tiene ahí en pantalla. Dice, luego Pablo se fue a la sinagoga y predicó con valentía, note con valentía, predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. Durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Esta, esta seguramente se tuvo que haber quedado en algún momento en alguna otra sinagoga 3 meses o más tiempo. Pero noten que aquí, por lo menos Lucas hace la referencia de que Pablo se queda a los 3 meses y que lo que se queda haciendo es hablando, discutiendo, eh, persuadiendo a la gente sobre el reino de Dios. Me llama la atención la expresión con valentía, me llama mucho esa expresión porque me llama la atención esa expresión porque definitivamente es algo que no le fue fácil, no le fue bien, que el asunto era difícil, que el ambiente era pesado, y no deja de tener su detalle por qué Lucas lo pone de esa forma. Dice que, dice que al cabo de los 3 meses, verso 9, algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. ¿Quiénes serán esos algunos? ¿Cuánto estaban valorando las cosas? ¿Serán de los mismos que habían? Sin embargo, noten que en la segunda parte del verso 9, ahí está señalado en rojo. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él.
a los creyentes. Quiere decir que hubo fruto. De esos 3 meses hubo fruto. Quiere decir que de esos 3 meses estamos ante algo, pues, que está siendo totalmente respaldado por el Espíritu Santo, obviamente, pero también notemos que no se la puso fácil, no se la puso fácil. En él había esta convicción. Sin embargo, amados hermanos, noten cómo a la hora de salir, de que no sé cuánto se llevará, no sé qué cantidad está hablando. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Quiere decir que estos hermanos que eran creyentes, o sea, tenían que tener una formación, tenía que dárseles una formación. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque noten que Pablo sale de la sinagoga y Pablo no empieza con esa ridiculez o con esa forma tan pobre de decir las cosas, mi casa, mi iglesia. Yo no me congrego en ninguna parte, yo no necesito no congregarme. Vean qué cosa más tonta. Pero noten que Pablo se consigue un lugar que me llama la atención, esta versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice, sala de conferencias de Tirano. La Reina Valera dice en la escuela de Tirano. ¿Quién era Tirano? ¿Qué papel jugaba? Parece que podía ser un maestro de griego, del pensamiento griego. Se habla de que tenía una escuela, se habla de que era un lugar para reuniones. Sí, lo importante aquí, número uno, Pablo tiene que buscar un lugar para reunirse, porque tenemos que crecer en función de la idea de que tiene que darse una formación vertical en ese sentido. Y al decir vertical, no estoy diciendo que el pastor les dé, no estoy diciendo que la formación que vamos a recibir viene de Dios. Tenemos que estar juntos y tenemos que estar ubicados. Eso es una forma muy, muy sencilla de mostrarnos algo tan simple que se da simplemente por su propio peso. Sin embargo, número 3 dice, exponía sus ideas y debatía. Al decir debatir, mis amados hermanos, estamos ante una realidad en donde Pablo no la tenía fácil. Otra vez, él tenía que formar este grupo de gente de una manera completa, concreta. Tenía que hacerlos pasar por una formación de una u otra manera. Dice que esto, hablando del trabajo en el centro de convenciones de, de, de don, de don Tirano, esto continuó los siguientes 2 años. Y de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Eso significa que hubo fruto. Esto significa que, si bien es cierto, el patrón que Pablo estaba siguiendo era el mismo patrón al ir a la sinagoga, al hablar del Señor y a plantear lo que el Nuevo Testamento hablaba sobre el Señor. Eh, Noten que clara y evidentemente dice el texto que estos 2 años dieron fruto, y que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Acto seguido, verso 11, Lucas pone un comentario: Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Pablo ya había realizado algún milagro en algún lugar, de hecho dejó ciego a una persona, pero también notemos que pareciera ser que Lucas está entendiendo lo que les estoy tratando de compartir, y es que había una disposición diferente en Éfeso. Había un interés diferente de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía otro interés, hermanos. Quería que algo se diera con respecto a lo que estaba sucediendo en ese lugar. A ver, acordémonos que Éfeso era la cuna, bueno, la cuna no, pero sí estaba bastante saturado de magia negra. Acordémonos que en Éxodo
había cualquier cantidad de adivinos, cualquier cantidad de magos, sortílegos, gente que le hacía trabajitos a otras personas, gente que tenía manuales de brujería y que claro, esos manuales de brujería no necesariamente tenía que verse como brujería, porque para ellos era magia, hermanos. Y la magia no necesariamente se estaba viendo como algo negativo, sino como parte del tema del trabajo y que servía para todo lo que quería inventar la gente con relación a eso. Sin embargo, esta, a ver, voy a decirlo bien pandereta, esta visitación de Dios a Éfeso fue una visitación completa, con una clara formación, con una clara enseñanza de la palabra de Dios, pero también con un respaldo eh, al ministerio del apóstol, pero también un respaldo de una manifestación de lo que era no magia, sino el poder de Dios. Y eso tiene pues un elemento que nos tiene que hacer entender que, que había un interés, había algo que definitivamente se quería demostrar en ese pueblo. Inclusive dice el texto, verso 12, cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos en sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Hermanos, notemos cómo de una manera, yo no sé si ustedes logran ver, a ver, yo es que tengo esta mente que a lo mejor retorcida y entonces, pero a mí me parece divertido, o sea, mientras los sortílegos, los magos y los adivinos tenían que usar objetos de las víctimas o lo que fuera para hacerles conjuros y para hacerles hechizos, noten que Lucas dice que las cosas se dieron de una manera sencillamente, véalo, aquí el tema no era ni siquiera, apenas habían tocado la piel de Pablo, apenas habían tocado la piel de Pablo. O sea, esa manipulación de los objetos de magia es lo que de alguna forma nos tiene que hacer ver que Dios tiene su humor, que Dios tiene su forma de hacer las cosas, pero también que había una manifestación clara del Espíritu Santo y que no podemos dejarla de lado. Les decía, hermanos, que esta forma tan interesante no solamente está reflejando el poder de Dios, sino, permítanme ir un poquito más allá, y les está demostrando al montón de magos y de sortílegos y de adivinos, brujos. Repito, para ellos es magia. Repito, ellos no están pensando que eso está mal. Para ellos es magia, hermanos. Que hay un poder superior, que no necesitan ni siquiera que esté presente eh, el que está haciendo por decirlo así, el conjuro o el hechizo. Es verdaderamente un milagro muy inteligente. Son milagros que en mi interpretación de lo que estoy viendo me parece genialmente inteligente. Y cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que esto era tan claro, pues tenemos que entender también que de que también los milagros tienen y cumplen ese propósito, ¿verdad? Formarnos y enseñarnos algo. En este caso, por ejemplo, yo lo veo así, usted no tiene por qué verlo así porque también podría ser un invento mío y en todo su derecho está usted de verlo de otra manera. Verso 13, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. No dice que les estaba yendo mal, dice que sí lo hacían. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas.
No dice Lucas si los exorcismos que hacían en otros pueblos lo hacían en el nombre de Jesús, eran exitosos. No dice Lucas eso, pero tampoco dice Lucas que no lo estaban haciendo. Dice que aquí, cuando lo fueron a hacer en Éfeso, dice que el chamuco, que el espíritu dice, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Ahora, a mí me llama la atención cómo identificaban que era una persona con un espíritu inmundo, ¿verdad? Eso me llama poderosamente la atención. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión lo intentaron. El espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de casa desnudos y golpeados. Entonces tenemos una secuencia de milagros que se están dando en Éfeso, que son producto de la manifestación del poder de Dios, pero que tienen cierta razón de ser en función del impacto, en función de la realidad que está enfrentando esa ciudad. Y, y noten que tenemos un Pentecostés para Pablo, un Pentecostés para Pablo. Noten que tenemos eh, este, este momento, estos milagros que se están dando con respecto a los manteles y los delantales, y estamos viendo todavía este milagro de liberación que, hermanos, nos tiene que mostrar que también hay, hay un paralelo. Déjenme mostrarle. Hay un paralelo importantísimo y quisiera mostrar el paralelo de atrás para adelante. Dice que la historia de los 7 hijos de Seba corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos griegos por igual. Un un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Vean cómo termina. 14, 15 años después, vean cómo termina la historia y la experiencia de Ananías y Zafira. Vean. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho temor. Ahora, vean el paralelo. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas. Jerusalén, 14 años antes. Hermanos, es muy delicado. Miren, es muy delicado. Ahí anda un afiche de un famoso apóstol y profeta cuyo nombre me reservo. Ahí anda un afiche que dice que lo nuevo ahora es el fuego líquido. Fuego líquido. La manifestación del Espíritu Santo en fuego líquido. No seas tan bárbaro, por Dios. Y la gente en su terrible ignorancia no está viendo que la están manipulando. La gente no está viendo que está posponiendo el proceso de Dios con su vida. La gente no está viendo que está trazando la conversión de sus hijos. La gente no está viendo que está burlándose del Señor. Y usted oye, métase al Facebook, métase a Instagram y usted va a ver cómo la gente, es impresionante cómo la gente, campaña de sanidad y milagros, noche de milagros, noche de poder. Hay un grupo ahí que creo que se llaman los Levitas, que es un grupo nuevo que está emergente en San José. ¡Wow! O sea, ellos tienen el dominio y tienen el dominio y tienen lo que se llama el monopolio del Espíritu Santo. Ellos dicen cómo y qué va a hacer el Espíritu Santo. Pero noten, hermanos, que les estoy mostrando exactamente 13, 14 años. O sea, pasaron 14 años para que de alguna forma se dieran estas manifestaciones, al menos registradas en la palabra. Y todas señales, dice, por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente, todos los días.
los seguidores de Jesús se reunían en el portón, el pórtico de Salomón, que también era como un saloncito, que era como una especie de espacio, igual, un lugar para reunirse. Vean que hay un paralelo, porque ese es Lucas escribiendo. Lucas quiere, más bien el Espíritu Santo quiere que nosotros notemos que las cosas tienen un orden y que ese orden se ve expreso en esto, mis amados hermanos. Ese orden se ve muy claro en esto. Dice, dice, regáleme un segundo para ver una cosa. Dice el texto, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día, al igual que dicen los historiadores extrabíblicos, que, que esa reunión que se hacía diariamente en el centro de reuniones de este hombre tirano, que era una reunión de 11 a 4 de la tarde, y tiene cierta lógica porque por motivos del sol y del calor, en muchos de estos países paraban, se hacía un tipo de siesta, más o menos de 11 a 4 de la tarde. Quiere decir que la gente sacrificaba el tiempo de su siesta para irse a las cosas que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Eso es interesante, es un dato nada más, pero es un dato que lo vamos a ver aquí reflejado. Si esto es verdad, este dato histórico es verdad, lo vamos a ver reflejado en lo que sigue. Y fíjense ustedes que aquí viene el verso 15. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas, se os ponía en las calles, por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Un milagro es un milagro, mis hermanos. Y lo que pasa hoy son milagros personales en la vida de cada uno de nosotros, que suceden de una forma particular, de una forma especial, de una forma en donde el trato es de Dios con cada uno. Pero aquí no dice que la gente que estaba esperando ser sanada eran salvos. No dice nada, 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 nada. Simplemente había una visitación de Dios. Digo visitación para que usted me entienda, que me ahorro dar una vuelta. Pero lo que estoy tratando de mostrarles es que había una forma muy directa de Dios al comunicarse con Jerusalén y una forma directa al comunicarse con Éfeso. Verso 16, mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaban enfermos con espíritus malos y todos eran sanados. Vean que son exactamente casi los mismos elementos. En un lado está Pedro y en el otro lado está aquí, en el otro lado está Pablo. Dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Vea, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. ¿Puede usted entender la clase de negocio y lo efectiva que era la brujería en ese lugar? La brujería, la magia en ese lugar. Y claro, hermanos, tenemos que darnos cuenta que esto es el producto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando lo que está pasando en Éfeso. Pero lo más importante es esto. Dice verso 20, y aquí quedamos. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. ¿Por qué Lucas integra este mensaje, esta expresión? Bueno, se dice que una de las razones importantes de esta expresión de Lucas es porque a partir
exactamente a partir de esta incursión, a partir de esta incursión en Éfeso, esta gente que estaba siendo formada en la escuela de Tirano, salieron de ahí. Note que se hace mención anteriormente. Véalo. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Hermanos, producto de esto, producto de este avance, producto de este esfuerzo de Pablo, se dice que surgió la iglesia de Esmirna, la Odisea, la iglesia de Hiriópolis, la de Colosas. De aquí, estando Pablo en esto, se escribe la carta, a los corintios. Entonces es muy importante darnos cuenta de que este pedacito que estamos leyendo del versículo del 11, del verso 8 al verso 20, es un pedacito que nos está mostrando que Dios tenía una particular forma de mostrarse, de presentarse exactamente en dos ciudades importantes. ¿Es más importante Éfeso que San Ramón? No, no es más importante, pero sí es muy importante el propósito que Dios tiene con la gente de ese lugar. Entonces, mis amados hermanos, es muy clave que esta noche usted se dé cuenta lo que hago. Voy a usar otra palabrilla así, violentona, lo diáfano en este caso, que está haciendo el mensaje sencillo. La perseverancia a pesar de que la gente se opuso, la manifestación del Espíritu Santo según la necesidad del pueblo. La gente dice, es que hoy no hay milagros. No, es que hoy no hay gente predicando la palabra. Hoy la gente está quitada, o sea, no es conmigo. Usted tal vez ahora termine la reunión y sigue viendo tele, o sea, entiendan. No es el caso de todo el mundo, ni estoy diciendo que eso sea malo. Yo me he ido después de la reunión a ver las noticias a ver tele, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Pero hermanos, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y muchas veces la razón por la cual buscamos y seguimos a Dios lo hacemos porque tenemos algún grado de una culpa mecánica de saber que tenemos que agradecerle a Dios todo lo que nos da, honrar a Dios. Y eso pues es parte muchas veces de lo que nos hace buscar a Dios en algún sentido, tener esa actitud piadosa de la cual estamos hablando. Al llegar al verso 20, eh, entramos ya, dice, tiempo después, por eso lo dejamos aquí, pero, pero, pero vean la maravilla de lo que está sucediendo. ¿Por qué Pablo se queda 3 meses en Éfeso? ¿Por qué se queda 2 años? Finalmente Pablo menciona que se queda como 3 años 3 meses y 3 años, 3 años en Éfeso. Y tiene que definitivamente desafiar nuestro corazón y mostrarnos la necesidad que hay de que nosotros podamos de alguna forma reaccionar ante todo lo que el Espíritu Santo nos está mostrando. ¿Cómo se le puso el asunto a Pablo? Y cuesta arriba, vea que el 21 inmediatamente, que es lo que vamos a empezar la otra semana, de tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar de Macedonia a Acaya y antes de ir a Jerusalén, por alguna razón, empieza ya el Espíritu a inquietarlo de forma tal de que él se da cuenta de que necesita ir a Roma, irse de ahí y ya de alguna forma lo que se estaba haciendo en Éfeso se había cumplido. ¿Se había terminado o no se había cumplido? Este es Pablo en Éfeso. Este es el mismo patrón, va a la sinagoga, pero el Señor le cambia completamente la rutina y empiezan a darse una serie de cosas. ¿Por qué? Porque Éfeso tenía gente que se iba a encargar de abrir otras iglesias.
Ahí les dejo para que le echen cabeza y para que veamos la necesidad que hay de que podamos entender de qué se trata lo que Dios está mostrándonos, ¿verdad? A todos. La necesidad que hay ahora de que la palabra sea predicada. Nosotros estamos pasando por un avivamiento, hermanos, estamos en un avivamiento y es un avivamiento en donde la gente está escuchando la palabra de Dios. La gente quiere oír la palabra de Dios y cuando se les expone la palabra de Dios, el Espíritu Santo está convenciendo a la gente de pecado, justicia y juicio. Seguimos el domingo con Romanos capítulo 9. Vamos entrando al versículo 6, analizando lo que ya vimos este fin de semana. Rigo, Rigo Méndez lo operan el jueves. Eh, Oremos por Rigo para que Dios lo acompañe en este proceso. Y oremos por nosotros, los que pensamos que estamos sanos, para que el Señor pues nos dé salud por este mes de octubre. Congréguese. Tenemos que aprender a acercarnos a lo que es la fuente de vida, hermanos. Tenemos que saber adorar al Señor, tenemos que aprender a dar. En Olivo Verde tenemos que aprender a dar. No tenemos un hábito de dar. Y estoy hablando de dinero, estoy hablando específicamente de dinero. Dios no le está diciendo a la gente que dé 50 millones por semana, simplemente que se desprenda de sí mismo, que entienda que muchos de nosotros no vamos a poder enfrentarnos a muchas cosas hasta que no aprendamos a dar. Tenemos que saber adorar, hermanos, pensar en lo que es la adoración, eh, no porque cantemos o no cantemos, sino porque verdaderamente aprendamos a adorar a Dios. Tenemos que orar. Somos bien malitos para orar y se refleja en muchas de las cosas que vamos viviendo casi al pulso, al día a día, ¿verdad? Y pienso que esta experiencia de Pablo no dice por ninguna parte que entonces Pablo dobló rodillas y se sanaba a la gente, no. Dice que él estaba confiando en lo que Dios estaba haciendo, pero sí había una conexión clara en la convicción que él estaba haciendo en algo. El problema es que nosotros no sabemos de qué manera estamos llevando la vida, las cosas. Es muy circunstancial. Que Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición para todas estas personas esta noche. Bendícelas, Señor. Te pido que esta noche toda esta gente descanse, que pueda ver tu mano mañana, que pueda ver tus milagros en el contexto de la realidad en que cada uno está. Y que esos milagros sean milagros en los cuales podamos ser útiles y ser el instrumento tuyo para que el milagro se dé en el corazón o en el cuerpo de las personas. Oramos por la operación de Rigo, Señor, y oramos por la palabra en nuestra congregación. Que esa palabra pues, nos sirva de algo a todos y nos funcione en el corazón. Pedimos tu bendición, Señor, para el resto de la semana. Que podamos, Señor, honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No les dije, estoy en una de las sinagogas, las ruinas de las sinagogas de Éfeso, antiguas. Había varias sinagogas, esta es una de ellas. Y aquí estoy, véame, me vine hoy en la tarde, llegué hoy en la noche allá a Éfeso y unas ruinas bonitas y ahora son simplemente pues un museo. Sin embargo, era una sinagoga y eso no deja de ser un detalle interesante, ¿verdad? Que, que tenemos que, que ver porque sea como sea, déjeme un segundo y le muestro algo aquí. Esta otra que está aquí es una sinagoga contemporánea que está en este momento en Europa. Voy a quitar la cabezota para que ustedes vean. Es una sinagoga, ahí está. Es una sinagoga judía. Ahí quité la cabezota.
Vean qué vacilón, tiene doble piso, que yo creo que con esas columnitas, gordillos como yo, no creo que aguante mucho. Que pasen buenas noches, que Dios me los bendiga, que descansen. Gracias por este ratito y gracias por la oportunidad de estar juntos, hermanos.